¿Cómo vamos a estar en desacuerdo con la gente sin pelearnos, especialmente en situaciones tan complicadas como el debate del aborto, el debate de muchas otras cosas que ustedes saben que son bien, espinosas, exactamente? Eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy. Friends, me han preguntado algunos de ustedes como, hey Ale, ¿cómo hablamos de esto? O sea, ¿cómo hablamos de esto? ¿Cómo? O sea, yo creo que muchos cristianos como que nos quedamos callados, ¿verdad? Como que no vamos a poner así como que públicamente, porque si ponemos públicamente, o sea, nos llueve, verdaderamente nos llueve. Personalmente, creo que se vale que los cristianos podamos, o no solo los cristianos, las personas que son pro vida o cualquier otra persona que piense lo que piense, creo que un derecho fundamental que todos sí tenemos es expresar nuestros puntos de vista y decir lo que realmente opinamos y no ser perseguidos por ello o acusados, ¿ok? Yo creo que eso es importantísimo, es uno de los valores de la libertad de expresión en Estados Unidos y lastimosamente no todos los países tienen las leyes de libertad de expresión que tiene Estados Unidos. Entonces no tienen la misma protección. Por ejemplo, en Canadá, tú no puedes decir muchas cosas porque te van a acusar de un crimen de vocabulario de odio. Es real, o sea, es real. No puedes, por ejemplo, decir, digamos, muchas cosas que en estos momentos sí, se contarían como odio, como fóbicas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, yo creo que es bueno saber cuáles son las leyes de tu país, ¿ok? En este país, por lo menos, todavía tenemos la libertad de decir lo que pensamos y de expresar nuestras posturas siempre y cuando no se esté instigando a la violencia, ¿ok? ¿Qué quiere decir instigar a la violencia? Quiere decir decirle a la gente, levántese todo mundo, agarren sus armas y vamos a atacar a tal persona. Eso es instigar a la violencia. O sea, eso es decir, organizar y tratar como de hacer que la violencia se dé de una u otra forma. ¿Ok? Entonces, creo que es demasiado importante, no solo, esto no es una cuestión de cristianos o no cristianos. Es más, si usted está viendo esto y no cree lo mismo que yo y no está de acuerdo con las posturas que yo tengo, que no las voy a expresar aquí, pero digamos, porque mi idea es que esto sea para la mayoría de las personas que quieran, digamos, aprender de cómo están en desacuerdo de una manera que creo que sea productiva para los cristianos de una forma que le dé la gloria a Dios, ¿verdad? Pero, habiendo dicho esto, me perdí porque estaba diciendo que no iba a decir qué es lo que pienso. Que para cualquier persona, este tema de defender la libertad de expresión y defender la opinión de los demás es demasiado importante, ¿ok? Vamos a empezar por ese punto. Cuando una opinión, ¿verdad?, se empieza a satanizar, se empieza a silenciar, y hay muchos argumentos dentro del liberalismo, ¿verdad?, que dicen, no, es que incluso dejarlo a usted hablar es odio. Yo estoy participando en odio porque estoy dejando que usted diga su opinión y lo que usted está diciendo va a dañar a la gente, entonces estoy participando en por eso usted tiene que silenciarse. Ese es alguno de los argumentos. Para mí eso es un poco circular, ¿verdad?, y preocupante. Pero creo que todos tienen que tener el derecho, hasta la gente que está en desacuerdo conmigo. Si vos estás de acuerdo con el aborto, si estás de acuerdo con la eutanasia, si estás de acuerdo con la ¿cómo se llama? La pena de muerte, todos estos temas, ¿ok? Creo que tienes que poder decirlo. Gracias, Caro, por tu apoyo. Dios te bendiga. Entonces, necesitamos darle la libertad, no solo a los que creemos de un lado, sino a todos. Todos tienen derecho y tienen espacio a decir lo que piensan. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Yo creo que uno de los temas es que cuando yo escucho algo en lo que yo estoy en desacuerdo, con bastante inmediatez, a la persona que está escuchando, y aquí es donde quiero darte como los primeros tips, ¿verdad? Bueno, el primero es, la opinión de todos es importante, ¿ok? La opinión de todos tiene que poder ser expresada en una sociedad de seres humanos que funciona y que no se vuelve un totalitarismo, donde la gente no puede decir un montón de cosas, porque hoy tal vez la gente no puede decir algo y un montón de gente está de acuerdo porque sí, eso es odio.
Pero mañana puede ser que eso se vaya a fraccionar cada vez más, más y más y más. Y entonces de pronto la gran mayoría de personas no puedan decir realmente lo que piensan. ¿Me entienden el peligro que eso tiene? O sea, empezar a ser los policías de lo que la gente piensa y dice es muy peligroso. Entonces tenemos que pensar como creyentes estas cosas. Hace un tiempo incluso una linda amiga me mandó un mensaje por Instagram diciendo como, Ale, vea esta cuenta. Eso no era una cuenta disque cristiana, pero en realidad no era cristiana. Estaba defendiendo principios que no son realmente cristianos y demás. Y ella me decía como, tenemos que reportar esa cuenta, no sé qué, ¿verdad? Y yo entiendo, claro, y no tiene ganas como de silenciar lo que creemos en nuestro corazón, que no es verdad. Pero el tema es que yo no puedo demandarle a una persona que sea silenciada y después no estar molesta de que me silencien a mí. Porque un montón de gente va a estar en desacuerdo conmigo. Entonces, ese respeto y esa libertad para mí es fundamental y tenemos que tener mucho cuidado porque cuando se habla de que no haya, digamos, por ejemplo, vocabulario de odio o forma de hablar de odio, es problemática la expresión incluso porque ¿qué es el odio? ¿Según quién? Porque para mí, no decirle a una persona que está yendo por una forma o un estilo de vida que creo que sé desde mis principios cristianos y mis creencias más profundas en mi corazón, tengo la convicción absoluta de que no es verdad lo que esa persona está persiguiendo y que más bien es para su daño. El verdadero amor es expresarlo, es decirlo, ¿verdad? Si usted ve que alguien se está tirando por un puente, usted no dice nada más como, bueno, si necesitas tirarte de un puente, esa es tu verdad, adelante. No, usted le dice, váyase ahí, ¿qué está haciendo? ¿Verdad? Ahora, hay formas de hacerlo y demás, y eso es lo que vamos a hablar en un momento, pero ustedes me entienden el problema ético, ¿verdad? De decir lenguaje de odio, cuando en realidad ¿quién llega a determinar y bajo qué valores dice que algo es un lenguaje de odio? Tamara, gracias por tu apoyo. Friends, déjenme un comentario o algo porque siento como que se pegaron los mensajes o no veo a nadie hablando y entonces me preocupa porque también quiero leer lo que están diciendo y así. Entonces no veo nada, no veo ningún mensaje, qué raro. Bueno, entonces eso es, digamos, en parte. Me corté el pelo, friends, miras que me lo arreglé, mira cómo lo tenía. Entonces, bueno, eso es algo que creo que tenemos que dejar un poco en claro. Cuando los creyentes, ahora hablando, digamos, de los cristianos, ¿ok? Y si no sos cristiano, estás invitado a quedarte igual, ¿ok? No, ¿sabes por qué? Porque quiero que sepas lo que realmente dice la Biblia y los cristianos con respecto a este tipo de cosas, ¿ok? No quiero que penses bueno, ¿qué es lo que quisiera decir? Quiero que sepas cuáles son realmente los principios por los cuales las personas que dicen ser cristianas se deberían dejar guiar en conversaciones difíciles. Gracias, Pauli. Ahora sí los vi. Ok, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Los vi tardísimo, friends. O sea, me acaba de entrar. Wow. Se pega, pero se escucha bien. Bueno, también puede ser su internet, friends, porque a veces me dicen, eso no se puede ver, y yo, dime, pero ¿con qué velocidad de Wi-Fi tiene? ¿Verdad? Bueno, el tema es que quiero que sepas qué es realmente. ¿Por qué? Porque los creyentes, los cristianos creyentes, y voy a referirme a cristianos creyentes como creyentes para facilitar, ¿verdad? Pero obviamente hay otros creyentes en el mundo de otras religiones, ¿ok? Yo estoy hablando de los creyentes cristianos. Cuando ellos actúan opuesto a lo que yo voy a estar describiendo en estos momentos, no están poniendo en práctica sus creencias, su religión, ¿ok? Se está pausando el video. Ay, Dios. Bueno, no sé, señor, que funcione eso. Entonces, cuando el cristiano actúa opuesto un poco a lo que yo voy a describir, entonces estás tratando con una persona que posiblemente está luchando con
tratar de seguir a Jesús y ser más como Jesús y ser un discípulo de Jesús, pero tiene muchos errores, muchas cosas que trabajar, muchos temas de todo tipo, ¿verdad? Y hay gente que se le hace más fácil actuar como debería de actuarlo según sus creencias y otras personas que es más difícil. Y te invito a que consideres que también vos tenés tus propias creencias y muchas veces no actúas concordando con ellas, ¿verdad? Si sos sincero o sincera, posiblemente, tal vez en algunos momentos digas, está mal juzgar, pero si has juzgado, ¿verdad? Entonces eso es lo que le pasa al creyente. El creyente no asegura ser perfecto, ni mucho menos. El creyente dice, gracias amigos por clarificar, el creyente dice más bien, soy demasiado necesitado, me estoy dando cuenta de mis errores y por eso necesito algo más allá de mí mismo, necesito a un Dios que me guíe, que me enseñe, que me transforme de adentro hacia afuera, ¿ves? Entonces, esto es... creo que es importante que consideres eso, ¿verdad? Por lo menos ese es, digamos, mi ánimo para ti. Bien, entonces, ¿cómo hablamos de esto como creyentes y como no creyentes también, si quieres tomar un poco de lo que Jesús enseña y lo que la Biblia enseña? Cuando una persona dice algo en lo cual vos estás en desacuerdo, especialmente cuando es algo que te ha tocado, entre más personal sea el tema que se está hablando, entre más se ha tocado de una manera personal en tu vida, más vas a tener una respuesta emocional. ¿Ok? Más vas a tener, entre más cercano a tu experiencia, más emocional va a ser tu respuesta. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo que una persona esté en una discusión sobre, por ejemplo, atracción al mismo sexo y que ella no conozca realmente a nadie de cerca que tiene atracción del mismo sexo o que no haya tenido una relación cercana con alguien de atracción al mismo sexo, a una persona que, por ejemplo, su hermano, su hermana o ella misma tiene atracción al mismo sexo. ¿Me explico? Entonces, evidentemente, la perspectiva es muchísimo más personal, es toca más las fibras emocionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a empezar a experimentar la reacción emocional que experimentamos cuando algo nos afecta. Se nos sube la presión, ¿verdad? Empezamos a sentir que se nos levanta algo como de aquí adentro, ¿verdad? Empiezas a pensar todas las cosas malas que esa persona no está diciendo y todo lo que en desacuerdo que estás y todos los argumentos que tienes y todo lo que ella necesita entender, ¿verdad? Empiezas incluso a evocar, ¿verdad? El dolor que has sentido cuando has visto el dolor de otras personas que han sido maltratadas de la misma manera y que han experimentado eso. Por ejemplo, una persona con atracción al mismo sexo. Si tu hermano ha pasado eso y tu iglesia lo rechazó, ¿verdad? Lo acusó, lo único que hicieron fue predicar de que es pecado y que la gente se va a ir al infierno, y vos viste a tu hermano sufrir y llorar por eso, entonces tu experiencia con la iglesia va a afectar en demasía tu opinión, ¿ok? Lo mismo con el aborto, ¿verdad? Tal vez vos sos una persona que abortó, ¿verdad? Tal vez sos una persona que has visto más bien las consecuencias de alguien que no abortó y que, digamos, su vida es difícil, ¿verdad? Aunque yo creo que pocas veces, tal vez, yo no puedo pensar en ningún evento ni de nadie, con toda la gente que he hablado, que me haya dicho, yo tuve a mi bebé y me arrepiento. La verdad. Puede ser que haya gente, no digo que no, pero es difícil un poco. Pero bueno, digamos que hay y que lo viste y que lo hayas visto y que hayas visto a alguien diciendo, yo hubiera deseado nunca haber tenido este bebé, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, una persona que haya sido producto de una violación, ¿verdad? O que, ¿verdad? Que ella haya experimentado la violación. Eso definitivamente sabemos que es una de las más... ¿Ya encontraste cómo comprarlas? Los badges, Mia Maurer, qué bueno. Bueno, entonces, gracias. Entonces, eso sucede, friends. Sí sucede, que por supuesto que sabemos que la cantidad de abortos que suceden es muchísimo más disminuida, pero ese número sigue estando ahí, o sea, siguen habiendo personas en ese lado, ¿no? Entonces, vos has visto eso y lo has experimentado, te duele en el corazón y escuchas a una persona y la otra persona está hablando de una manera insensible,
ignorante tal vez, ¿verdad? De ese dolor, quiero decir, ¿verdad? De esa persona, porque esa persona no lo vio, no lo experimentó. Recuerden que la palabra ignorante no es una ofensa, friends. La palabra ignorante es una descripción, ¿ok? Que todos llevamos, todos somos ignorantes de una u otra forma. Entonces, cuando vos estás experimentando eso, entonces empiezas a reaccionar y ahí es donde se activa el instinto de hablar y no escuchar, ¿ok? Ahí es donde se activa el instinto de hablar y no escuchar y además de etiquetar y poner un juicio hacia la otra persona. Y entonces eso se convierte inmediatamente en una pared donde no pueden realmente conversar ni tener una conversación productiva. Esto sucede, en estos casos estoy hablando porque esto está súper de moda ahorita, estos temas, pero esto sucede en tu matrimonio, con la relación con tu hermana, gracias Silvia, la relación con tu, con tu mamá. Siempre van a estar ocurriendo estas situaciones en nuestra vida, ya sea en temas minúsculos, en temas no tan importantes, como en temas medianamente importantes y por supuesto en temas muchísimo, muchísimo más importantes que te afectan y afectan tu vida demasiado, ¿ok? La Biblia enseña, Santiago enseña que nosotros debemos de ser tardos para hablar y prontos para escuchar. Pero recuerden que Santiago es como los proverbios del Nuevo Testamento, ¿ok? Santiago no te está dando un proceso de cómo es que llegas ahí. Santiago no te está diciendo tienes que ser ya así y si sos ya así estás, ¿verdad? No tienes esperanza, ¿verdad? No, Santiago te está diciendo esa es la meta. ¿Ok? La santidad es eso, no es algo donde yo estoy y necesito estar ahí ya, hoy, mañana, pasado mañana. La santidad es una dirección a la cual yo me estoy moviendo con ¿cómo se dice? Con consistencia, ¿verdad? Yo estoy yendo hacia eso, porque si todos nos sentáramos, incluso los más panderetas, los más cristianos, podrían sentarse y decir, el más cristiano del mundo, decir todavía hoy, yo no he dejado de pecar, yo no soy perfecto. Entonces, creo que tenemos que reconocer, ¿verdad? Que hay una realidad, ¿verdad? Donde yo estoy moviéndome hacia esa dirección. Entonces, yo no me puedo simplemente vivir en un moralismo constante de estoy fallando, no estoy haciendo, esto es lo que lo otro. Ay, sweetie. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que usted, ¿verdad? Está en esa situación, escucha a la otra persona y Santiago le está diciendo, usted tiene que moverse hacia la dirección de la meta, que es, en este caso, la santidad. ¿Cómo luce? Se luce teniendo silencio primero, ¿verdad? Siendo tardo para hablar y pronto para escuchar, ¿ok? ¿Por qué? Porque la justicia del hombre no... ¿Cómo es? Sean tardos para hablar, prontos para escuchar, porque la justicia del hombre no obra la justicia de Dios, ¿ok? Todavía me acuerdo de Santiago. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no te esperas a que la otra persona hable y te dejas llevar por ese instinto natural, ¿verdad? De reaccionar, estás cayendo en una justicia que realmente no es una justicia que va a trascender, ¿verdad? No es una justicia que va a trascender. La persona no te va a escuchar, la persona no va a conversar, se va a activar también, ¿verdad? Y entonces van a tener a dos personas activadas en enojo, ¿verdad? Y entonces lo que va a haber es choque. Y la justicia que la Biblia nos invita a hacer es que obremos la justicia de Dios, ¿ok? Entonces, la justicia de Dios tiene ese requisito, ¿ok? La justicia de Dios, quiero decir, el hacer justicia y el obrar como una persona justa, una persona buena, santa, que le agrada a Dios, que hace las cosas para su gloria. Gracias, Nati. ¿Ok? Entonces, no hay manera de obrar la justicia de Dios
si yo no soy tardo para escuchar, tardo para hablar y pronto para escuchar? ¿Ok? Entonces, lo primero que tienes que hacer en el momento en que hay un desacuerdo es frenar un momento, estar consciente de cómo te estás sintiendo. Es más, yo diría que practicar eso en momentos de menos tensión es la mejor manera, porque cuando tú estás en momentos de tensión más mediana o más pequeña y nada más tomas un freno y dices, uy, momento, algo me está molestando, me estoy sintiendo mal, ¿qué está pasando? Y observas esa emoción, observas las sensaciones físicas, observas tus pensamientos, observas la emoción en sí, ¿verdad? O las emociones, porque muchas veces sentimos emociones y hasta emociones, digamos, encontradas, emociones que se contradicen incluso, ¿verdad? Y entonces en esos momentos empiezas a entrenarte para tener más autocontrol, ¿verdad? Entonces Santiago lo que te está diciendo es, si esa es la finalidad, ser lento para hablar, ¿qué haces con eso? A mí me encanta la Biblia, porque la Biblia nos invita, la Biblia no nos dice cómo se hace todo, porque no todo el mundo le pasa lo mismo y no todo el mundo lo experimenta igual, ¿me entiendes? Entonces, la Biblia no te da un ABC de muchas veces de cómo lograr esos frutos de santidad. Simplemente te dice, el Espíritu Santo está contigo, pero cada quien también tiene que ir buscando qué le funciona mejor. Y esa es la belleza de la flexibilidad de la palabra de Dios. Te da la meta, te da algunos puntos importantes, pero finalmente respeta la individualidad y la diversidad de las personas y de qué le sirve mejor a alguien y qué no. ¿Ves? Entonces es lindísimo, es lindísimo. Entonces a mí eso me funciona. Puede ser que para ti tal vez tú no necesites observar demasiado tus emociones todo el tiempo, pero tal vez simplemente puedas encender un switch en el momento del enojo y decir, de ahora en adelante voy a orar al Señor. Somos personas íntegras, ¿verdad? O sea, que con muchos aspectos en nosotros, en nuestro ser, nuestra antropología es... Ok. Ya volvimos, aparentemente. Ok, entonces el problema es problemático porque es nuestro físico, además de nuestra mente. Y entonces tal vez para ti sea más fácil y tengas un temperamento más como mi esposo, ¿verdad? Mi esposo podría decir, por ejemplo, me voy a controlar ya. Tal vez él no ha necesitado toda la vida observar sus emociones. Simplemente él sabe y reconoce, estoy enojado. Este es el momento de guardar silencio, porque ya me ha pasado en el pasado que no guardo silencio y la cosa es fea. O he visto cómo la gente no guarda silencio y no voy a ser esa persona tonta, estúpida, ¿verdad? Que dice cosas tontas y estúpidas por estar enojada. ¿Me explico? Sin ofender. Todos hemos estado ahí. Yo me cuento dentro de esas personas, ¿verdad? Entonces, tal vez para ti simplemente decir, ok, stop. Es suficiente. El punto es, como sea que te funcione, consideran tu personalidad, ¿verdad? Tu personalidad, tu temperamento, la forma en que fuiste criado y cómo viste a la gente interactuar, ¿qué serviría mejor para poder escuchar y guardar silencio primero? ¿Qué es lo importante? Entonces, en situaciones como esta, cuando hables con un amigo que está en súper desacuerdo y todo, preguntarle, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? Es que, mira, no, a mí no me parece. Hablemos del aborto, por ejemplo. A mí no me parece, esto es los derechos de las mujeres y ya las mujeres nunca no van a poder y ahora están perdiendo, digamos, otro más de sus derechos, bla, bla, bla. Y además este es el cuerpo de ellas. ¿Y qué pasa con las mujeres violadas? Y un montón de cosas de ese tipo, ¿verdad? Muy buenos argumentos muchas veces, otros no tan buenos, pero tú estás escuchando, ¿ok? ¿Qué haces ahí? Ponte en el lugar de esa persona. Ponte en el lugar de esa persona. Es una persona que vos no sabes lo que ha experimentado, Fren. Vos no sabes si esa persona ha abortado. Vos no sabes si esa persona ha tenido o ha visto cosas muy dolorosas que le han lastimado y le han dolido. Y eso es, vea qué fuerte. Eso es Dios en ellas. Eso es ellas reflejando a un Dios bueno que puso en nosotros el deseo de que no haya sufrimiento,
el deseo de que la gente no sufra y no la pase mal, el deseo de que no hayan injusticias, el deseo de que el abuso no se extienda, ¿verdad? No solo al momento de la violación, pero ya después la persona percibe, esa es su percepción, ¿verdad? Que la persona va a sufrir demasiado después, además teniendo ese recordatorio. ¿Me explico? Entonces, el recordatorio siendo su hijo, ¿no? O hija. Esa es la perspectiva del otro. Tú tienes que escuchar eso y tienes que conectar con ese corazón, ¿verdad? Y entonces, y trata de escuchar no solo las palabras, escucha las emociones. O sea, puedo ver que esto es algo que realmente es importante para ti. ¿Has experimentado alguna vez algo así o has conocido algún caso, digamos, que te haya sido muy difícil o que hayas visto en tu vida, en la vida de otros? Y ahí es donde la otra persona, ¿verdad? Puede contarte y tal vez va a bajar. ¿Por qué? Porque se sintió escuchada. Importante. Sintió que está siendo tomada en cuenta. Fren, y esto no se hace para aparentar, ¿ok? Usted no puede preguntarle a alguien esas cosas y pedirle que le explique para después manipularla para que esa persona después esté abierta a escucharte. Eso no es legítimamente un corazón amoroso, ¿ok? Un corazón amoroso legítimamente quiere escuchar el corazón de la otra persona y quiere querer por lo menos escuchar. ¿Ok? Entonces, usted tiene que tener ese cuidado y analizar su propio corazón, porque puede ser que estas circunstancias, a donde todos los cristianos ganaron, porque ahora, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se hizo esa reversa de Roe v. Wade, donde los cristianos más bien va a ser un tiempo, creo yo, también de autoanálisis de cómo enfrentamos y con qué corazón enfrentamos a los demás que están en desacuerdo con nosotros y de qué manera realmente estamos también valorando sus vidas, no solo la vida de los que no han nacido. ¿Ok? Entonces, estás valorando la vida de los pro aborto. No es nuestro lugar tomar la decisión si ellos son o no son. Uno no sabe si son escogidos de Dios y si Dios alguna vez los va a llevar a su presencia. O sea, si ellos van a llegar a conocer a Jesús. Usted no sabe si usted puede ser un escalón para que esa persona se acerque más a Dios o más bien un escalón para que se le dificulte más llegar al Señor. Y que seas esas historias de terror que la gente dice, donde es que sí, a mí me maltrataron, me hicieron sentir mal, esto y que lo otro. A veces de una manera súper subjetiva, es cierto. Yo entiendo. O sea, a mí también me ha pasado. A veces a mí me hacen sentir mal y es por mí. No es porque la otra persona hizo algo malo, es porque yo lo decidí tomar mal, yo estoy sintiéndome atacada, yo no, ¿verdad? La gente es así, ¿verdad? O sea, sí, y especialmente si tendés a ser una persona que ataca también, eso puede suceder, que estás proyectando al otro y entonces asumiendo que te están atacando, ¿verdad? No todo el mundo le pasa, no todo el mundo tiene eso, pero hay gente que le pasa eso también, entonces tú no sabes con lo que estás lidiando, ese es mi punto, ¿ves? Entonces, escucha para valorar la vida de la otra persona, valorar su experiencia, valorar lo que piensa. Tu trabajo no es cambiarle la forma de pensar a la gente, ¿ok? Tu trabajo es hablar lo que crees y lo que creo como creyente, que es verdad, y dejar que Dios haga con eso lo que Él quiera, ¿ok? Entonces usted suelte ese control, friend. Usted no está en control de eso. Usted no puede controlar lo que la gente piensa o deja de pensar. Es más, hay gente que yo conozco que se ha leído los libros, digamos, más teológicamente correctos con respecto a un tema en particular, y ahí los veo igual en desacuerdo. Y yo digo, pero ¿cómo si acaba de leer un libro con unos argumentos buenísimos? No, la gente igual no decide que no, ¿verdad? Entonces, hay gente que no, simplemente no va a pensar igual que uno porque es un universo. La persona es un universo y lo que piensa, lo piensa por muchas razones más allá de un buen argumento. Entonces, ten cuidado con eso. Escucha genuinamente e invita a la persona a contarte más. Siempre pregunta,
Cuéntame más, ¿qué más otras razones has visto que son importantes para ti? Me gustaría entender mejor tu postura, ¿verdad? Y claro, tú tienes que estar preparado, ¿verdad? Tú tienes que escuchar y también tienes que hacer tu tarea porque después te convencen, ¿verdad? Entonces, o sea, en un caso, por ejemplo, donde realmente creo que es importante tener una convicción, ¿verdad? O sea, cualquiera de esas cosas que creo que no deberían de ser tan negociables, ahí es donde vos tenés que estar preparado para poder engage, ¿verdad? Interactuar. Pero también hacerlo con conocimiento y entendiendo y tratando de un poco comprender esos argumentos, ¿verdad? Puede ser que la persona te diga un muy buen argumento. Entonces tú puedes decir, ok, ese me parece un argumento valioso, voy a investigar más. ¿Qué se dice? Por ejemplo, yo creo que el argumento más fuerte pro aborto realmente es el tema de la violación. Ese es el argumento más fuerte. No hay quite, en mi opinión. Los demás creo que son fáciles de destruir. El argumento de la violación es un argumento que hay que pensarlo, ¿verdad? Que hay que ser cuidadoso y que hay que considerar, ok, ¿cómo respondo a esto? Porque esto se las trae, ¿verdad? Si nos importa a la gente, ¿verdad? Y si nos importa a la gente que está en esas situaciones. Entonces, y si nos importa el Señor también, si nos importa la vida, o sea, es toda una cuestión. Entonces hay argumentos que tal vez te hagan tambalear y te hagan pensar y te pongan a decir, uy, pero no sé qué responder a eso. Está bien, no tienes que responder a eso. ¿Qué tal si dejas de ver esa conversación como un debate y más bien la ves como una oportunidad para entender mejor el punto de vista de otra persona? Y una vez que eso suceda, le puedes preguntar, ¿ok? Entonces, primeramente, observa tu corazón, observa tu reacción emocional. Si necesitas calmarte, cálmate, ¿ok? Cálmate con eso. Y después, si necesitas parar, para. Pero digamos, trata de estar consciente, especialmente si este es un tema delicado para vos, porque como te digo, o sea, para las personas hay temas delicados de todo. Si es un tema delicado para vos, todavía con más razón presta atención, porque quiere decir que vas a ser más tentado o tentada a pecar y actuar no con la justicia de Dios, sino con tu propia justicia, ¿ok? Entonces observa eso, tu corazón. Segundo, escucha y valora la opinión de la otra persona. Valorar la opinión de otra persona, mi amor, te puedes poner como en otro lugar, porque es que ahí me estás tapando un poco la luz y se ve ya un poquito oscuro, parece mentira, pero sí. Gracias, mi amor. Entonces, ¿ves? Ahí está el asunto, que es valorando la opinión y ¿cómo se dice eso? Validando a la otra persona. Validar y valorar no quiere decir necesariamente estar de acuerdo. Es simplemente reconocer que la opinión de la otra persona tiene la misma importancia que la tuya, porque todos tenemos el mismo valor y el mismo lugar frente al Señor. ¿Ok? El Señor, todos somos criaturas de Dios y Dios nos creó con la misma dignidad a todos, y todos merecen, y nosotros, está en nosotros, ¿verdad? En nuestro trabajo, valorar esa dignidad que todos tienen. ¿Ok? Dios verá qué hace con cada uno y cómo lo juzga, pero nosotros no estamos para eso, en el sentido, digamos, o sea, sí tenemos que juzgar, pero tenemos que juzgar entre creyentes y demás, pero eso es otro tema. El punto es que en lo que se trata del valor y la opinión y el escuchar, ¿ok? Entonces valora, escucha valorando. Y tercero, pregunta, oye, Lucy o Damaris, ¿verdad? O Laura, o Mauren. Vieras, primero que nada quiero decirte, no sabes lo que aprecio que hayas tomado tu tiempo para contarme esto. Para mí claramente es algo importante para vos. Y quiero decirte que aunque no estemos de acuerdo, me duele ver que te duela. Y me importa. O sea, me importa. Y no solo eso, vieras cómo me importa nuestra relación. Y me preocupa que estar en desacuerdo en esta área pueda destruir nuestra relación. Entonces, quiero preguntarte, ¿verdad? Si está bien que yo
te dé mi opinión acerca de esas cosas, si te interesa saber qué es lo que yo pienso, o si en estos momentos tal vez no es el tiempo y no es el momento. Porque no tiene que ser ya, puede ser en otro momento, ¿verdad? Pero ¿te parece bien si te cuento un poco qué es lo que yo opino de esto? Y entonces, dale espacio a la persona que pueda pensarlo. Y si la persona te dice, mira, sinceramente, no. O sea, sí quiero saberlo, Ale, pero es que no me quiero meter en ese debate, o me siento demasiado cargada emocionalmente en estos momentos para hablar de eso, o mejor démosle un espacio, ¿verdad? O no, la verdad es que no. Para mí esto es como tan serio que yo prefiero, la verdad, en estos momentos no meterme en una discusión. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Usted no necesita ni se merece, en el sentido, digamos, a ver, ni se merece, no. Déjeme corregir. Por tu valor en Cristo y tu identidad en Él, el ser valorado por el otro, el ser validado por el otro, el que Él respete tu vida y tu opinión, todo lo que les acabo de decir que tenemos que hacer hacia los demás, no es un requisito para amar. ¿Me explico? En estas circunstancias, no es un requisito para amar y para poner al otro por encima de mí mismo, para ser como Jesús, quien, aunque siendo Dios y mereciéndose la honra, y más honra que nosotros todos juntos, ¿verdad? Y la gloria, aunque siendo Dios, no tomó ser Dios como algo para que aferrarse. Esa es nuestro camino. El camino del cristiano es morir a sí mismo, morir hacia sus propias derechos, ¿verdad? Muchas veces. Y dejar ir. Y pedirle al Espíritu Santo y al Señor que no permita que haya raíz de amargura en nuestro corazón por eso. Sino que más bien ponga en tu corazón orar por esa persona. Pedirle al Señor que te ayude a entenderla, ¿verdad? De por qué no quiso escucharte. Que te ayude a ponerte en sus zapatos. Tratar lo más que se pueda de amar como amó Jesús. No es fácil, friend. Yo sé que no es fácil. Porque nosotros realmente podríamos hasta decir, bueno, ok, está bien. Y por dentro nos vamos con una amargura y un enojo. Bueno, yo te di todo ese espacio para hablar y vos no me dejaste a mí hablar. O sea, what? Pero, friend, pon tus ojos en la cruz. Pon tus ojos en Cristo. Y que su amor y la dignidad que Él te ha otorgado, porque Él murió por ti, por tus pecados y por todas tus insuficiencias, esa dignidad donde tú eres ahora hija e hijo de Dios, donde eres importante para Dios, ¿verdad? Por la obra de Cristo en la cruz, por su obra te ha otorgado valor Él a ti, ¿verdad? Por solo querer morir por ti, por solo hacer todo este plan de salvación, Él te otorgó valor, un valor que no era intrínseco, ¿verdad? Un valor que no era que tú eres lo máximo y entonces Dios tiene que hacerlo. No, es un valor que Él te está otorgando porque en parte reflejas a Dios y Dios te hizo digno en esa forma, ¿verdad? Pero claro, eres digno porque lo reflejas a Él, ¿verdad? No porque vos te ganaste nada, todo regalo y todo don perfecto viene de lo alto, ¿verdad? Pero eso es algo, es el diseño del Señor y eso que se haga cada vez más real, así que el aprecio, el ser escuchado, el ser valorado, tu opinión valorada por los demás, es importante, pero que no sea tan importante como para que cuando eso no sucede, se vuelva una excusa para deshonrar a Dios, ¿ok? Perdón porque estoy un poco resfriada, entonces suave. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si la persona dice sí? ¿Qué pasa si la persona dice sí? Bueno, si la persona dice sí, sí me gustaría escucharte. Entonces tú puedes
parar un momento y decir, ok, hay varios argumentos que vos utilizaste en estos momentos, ¿ok? Y el primero de ello, el primero es este, ¿ok? Entonces déjame abordar ese argumento. El segundo que encontré es este otro y el tercero este otro. Me gustaría contarte esos tres, un poco mis respuestas a eso. ¿Te parece? Sí, ok. ¿Ves que cuando yo preparo a la persona de lo que voy a hablar, primero estoy tratando de disminuir las interrupciones? Estoy tratando de darle mi agenda, ¿verdad? ¿Cuál es la agenda? Vamos a hablar de esto y de esto. Después de eso, me encantaría escuchar tu opinión de nuevo, está bien, pero me gustaría terminar de decirte estas cosas. ¿Está bien? Sí, está bien. Entonces, listo, le das tus argumentos, ¿verdad? Y las personas a veces no saben discutir porque creo que se van por muchos temas. Entonces, una cosa, y además empiezan a conectar en vez de quedarse en el tema. De hecho, es un tema de comunicación muy importante, especialmente entre las parejas, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿Por qué Estefan está cerrando la bolsa plástica mientras yo estoy haciendo el live? Él debería de saber que yo no, que lo pueda cerrar después, que se pueda esperar a que yo lo termine, ¿verdad? Y entonces llego después y le digo, es que ¿por qué cerraste la bolsa si vos no viste que yo estaba haciendo el live, ¿verdad? Y entonces él me puede decir, no, está bien, perdón, es que no sé, no lo pensé, pero vale, o sea, no entiendo por qué usted se pone así. Si acaso usted se queda en silencio hoy en la mañana que yo estaba leyendo la Biblia, usted se puso a escuchar un podcast y no le importó. True story, ¿verdad? Y entonces yo te pedí que por favor, entonces vos estás hablando de que sea considerado, pero vos sos una desconsiderada también porque vos hiciste eso. Además, la vez pasada que fuimos a la casa de tal, vos hiciste esto, ¿me entiende? Entonces, se vuelve una discusión ya no sobre la bolsa de plástico y el momento del live. Se vuelve en una discusión de la bolsa, del podcast, de la visita con los amigos, de la ida al cine, del restaurante, del pollo, del gato y de todo lo que podamos involucrar. ¿Me entiendes? Entonces, no podemos, tenemos que tener cuidado en el momento de tener una diferencia, de hablar del tema. ¿Ok? ¿Cuál es el punto? ¿A cuál blanco estamos disparando? ¿Ok? ¿En qué cosa necesitamos ponernos de acuerdo? Tenemos que ser exactos, ¿ok? ¿Cuál es el tema cuando yo le dije a Estefan, o cuando le vaya a decir a Estefan, no le voy a decir porque no me importa, pero cuando le dijera si quisiera el tema de la bolsa? Bueno, lo correcto sería que él me dice, sí, pero es que vos también en la mañana no te importó lo del podcast. Bien, ese es otro tema. ¿Ok? Ese es otro tema y es un tema importante. Pero hablemos de eso después, ¿te parece? Solventemos esto primero, luego solventamos el que sigue. ¿Te parece? Bien, entonces, mi amor, a mí me gustaría que vos fueras más considerado cuando yo estoy haciendo un live con respecto al ruido, porque suena mucho y la verdad es que me molesta. ¿Está bien? Y entonces el otro, no, pero es que está bien, o lo que sea, se habla, se conversa y listo, ok. Bien, entonces, solucionado, vamos al que sigue. El tema del podcast. Sí, mi amor, tenés razón, la verdad es que yo en la mañana me debía haber puesto mis audífonos, lo que sea, ¿verdad? Cuando usted empieza a mezclar todo y a tratar de trabajar todos juntos y a usar argumentos, ¿qué es esa estrategia? Esa es una estrategia manipuladora, ¿ok? Porque es una estrategia que le quita el foco al problema que se está trayendo y entonces yo traigo otros problemas como una guirnalda, ¿me entiendes? Como una guirnalda que empiezo yo a añadirle otros problemas y entonces con ese montón de otros problemas yo disminuyo ya no es tan importante y entonces ya no tengo que responder por lo que yo hice en ese problema, sino que estoy demostrando con todos estos argumentos que todo lo demás está mal. Y que no tienes por qué decirme, que no tienes. Entonces estoy tratando de disminuir y desechar el reclamo inicial utilizando todas estas otras cosas, ¿ok? Si estás en pareja, si vives con otra persona, yo te recomiendo que lo piensen juntos y que traten de considerar juntos cómo evitar eso, ¿ok? Tienes que alcanzar un tema, solucionarlo y luego nos movemos al otro. ¿El otro está asociado? Sí, por supuesto que puede estar asociado. Por ejemplo, Estefan podría decirme, bueno, vale, es que yo abrí la bolsa en esos momentos o cerré la bolsa pero es porque en realidad yo siento que como hoy en la mañana a vos no te importó nada
y te pusiste a escuchar el podcast mientras yo estaba leyendo la Biblia, yo pensé que a vos no te importa cuando otra persona hace ruido, ¿verdad? Entonces, de ahí por eso yo lo hice. Ven cómo yo podría tomar eso y tomar ese tema y empezar a decirle, no, pero en el podcast no es que a mí no me importe, porque y entonces le empiezo a discutir lo del podcast, no. Yo estoy tomando ese argumento, ¿verdad?, que me está dando, y estoy diciendo, ok, no voy a tomar eso personal, después lo hablamos, pero puedo ver cómo eso incide en este problema actual. ¿Me explico? Entonces, hay que tener cuidado, certificado. Certifico. Ok, entonces, eso es lo que lleva a muchas parejas al divorcio, friends. Quiero que lo sepan. O sea, el no saber discutir de esta forma, ¿por qué? Porque todos los problemas se vuelven un problema de todo. ¿Me entienden? Entonces nunca se soluciona nada, todo se vuelve frustrante, nunca pueden estar de acuerdo, porque nunca los problemas se trabajan cada uno por cada uno, ¿verdad? Sino que cada uno de ellos se vuelve súper complicado, porque entonces no hay, ¿verdad? En vez de solucionar cada problemita chiquitito, y así no se acumulan, ¿verdad? Más bien cada uno está entendiendo mejor, etc. Entonces sí. Bien, entonces volviendo a este tema de la argumentación como en temas difíciles como estos que estamos hablando ahorita, yo necesito poder responder a cada una de esas razones, ¿verdad? Y si usted necesita tomar notas, tome notas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si la persona le dice que él te va a contar y vas a sentarte a hablar de eso, usted le puede decir, hey, no importa si yo apunto un poco lo que me estás diciendo, es para recordar un poco los puntos que me estás dando. Sí, ok. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, el tema de bueno, otro. Y entonces tienes que aprender a discernir cómo. Me lo corté, me lo acabo de cortar, Fren. ¿No es que lindo? Sí. Hasta que lo necesitaba. Me encontré un estilista que es lo máximo. Estoy demasiado feliz. Bueno, entonces, sí, hay que ser cuidadoso en eso. Y entonces dar tu argumento. La persona te va a decir lo que piensa y todo. Si en algún momento la cosa se calienta tanto porque el otro te interrumpe, usted, Fren, vea, el que se enoja pierde. El que se enoja pierde. Y más para los creyentes. El que se enoja pierde la oportunidad de glorificar a Dios. Ni siquiera pierde la discusión. El que se enoja pierde la oportunidad de glorificar a Dios. Fren, demasiado triste. Demasiado triste. Porque si vos empezás a creerte esa película de que está en vos, que la otra persona piense lo correcto, según tú, y no reconoces que el otro no es, digamos, no es tu responsabilidad. Entonces, y además uno viene acumulado, yo entiendo, porque además viene de ver un montón de posts en social media y viene de ver la opinión de todo el mundo y de oír, y entonces uno como que viene ya cargado, ¿verdad? Porque uno viene escuchando y pensando por dentro, ¿verdad? Entonces es como, usted no está llegando a la persona así limpiecito, así de cero. Usted viene detonada. Entonces, hay que tener cuidado porque de ahí usted se pierde la oportunidad de glorificar al Señor. Si la persona se altera, entonces es mejor decirle, Fren, yo no sé si sería bueno seguir hablando de esto, porque sí te siento como un poco alterada, como enojada, y mi intención tampoco es tener una discusión, o sea, un conflicto personal. O sea, esto es un tema que en estos momentos es algo que estamos conversando, pero no debería de crear tanta división en estos momentos. Entonces, la verdad es que no sé, creo que tal vez no es lo más sabio en estos momentos quedarnos acá. Gracias, Pili, gracias, Peregrino. Entonces, pues es mejor parar la discusión, Fren. Para la discusión y todo bien. Si la persona quiere hablar, le puedes invitar de nuevo. Si quieres, podemos hablar otra vez en otro momento, cuando estemos también otra vez más calmados, o pensemos el argumento del otro. ¿Qué te parece? Muchas veces la persona va a recurrir a etiquetarte, ¿ok? Va a decirte, es que sos un transfóbico, es que sos un
abortofóbico. Ok, volvimos. Entonces, sí, definitivamente va a ser algo que es difícil, ¿verdad? Porque cuando la persona te ataca personalmente, vos tenés la opción de tomar ese ataque y hacerlo, ¿verdad? Y querer defenderte. O simplemente decir, este es un ataque, es una reacción, es una estrategia, una vez más, provocadora y manipuladora, ¿verdad? Abortofóbico, sí. Yo sí soy abortofóbica, ¿ok? Así que no es ofensa para mí. Este, pero sí digamos, sí, en serio, Frank, o sea, lo que creo es que eso, ya digamos, como recurrir a eso, creo que es bajo, ¿verdad? Es, o sea, bajo en el sentido de no, bajo en el carácter, aunque bueno, podría ser, no sé, pero bajo en el sentido de que es una forma de argumentar poco sofisticada, es lo que yo diría. ¿Me explico? Usted se quiere mantener sofisticada y nunca insofisticada. ¿Ok? Usted quiere mantenerse siempre regio. ¿Alright? Siempre como un duque, como decía mi mamá. Se portó como un duque. Eso lo decían en algunos países, ¿verdad? Pero sí, o sea, usted manténgase donde tiene que estar. Y muy bonito porque entonces, ¿qué pasa? Que mantenemos conversaciones civilizadas, ¿verdad? Eso no hace a la otra persona menos, no hace a la otra persona más tonta, no hace a la... Ya yo expliqué todo el principio de esto muchas veces porque reaccionamos emocionalmente y nos pasa a todas las personas del mundo, ¿ok? Esto no es algo exclusivo de los que son pro whatever, ¿ok? Entonces, no se sienta superior, ¿ok? Si usted se está sintiendo superior por las personas, considere mejor su cristianismo, ¿ok? Porque el verdadero cristiano posiblemente va a tener menos razones, cada vez menos razones para sentirse superior que los demás, ¿ok? Va a tener cada vez más claro su propio pecado y va a estar muy concentrado en trabajar su propio corazón con Dios más que viendo a los demás y viendo cómo se compara con los demás. ¿Ok? Entonces, si hay un sentimiento de superioridad, porque, bueno, ya empezó esta persona a darme argumentos inferiores y a etiquetarme, a decirme transfóbica, a decirme esto, lo que es otro. Si usted está en esa actitud de superioridad, papacito, analícese con su relación con Dios. De verdad. O sea, en serio. Y ¿saben qué? ¿Saben qué me toca todos los días? Porque de verdad que a veces me dicen cada cosa y yo pienso, ay, es que esta persona, ¿cómo se le ocurre decirme esto? Y saben que como la rana de René, ¿verdad? Me siento superior y después me acuerdo de todo mi pecado y de todas las cosas que yo necesito seguir trabajando en mi corazón y se me pasa, ¿verdad? Entonces, eso es. ¿Qué significa un ataque del enemigo? Tal vez me puedes decir. Intelectuales teístas, pero ¿qué es ese nombre tan chiva? Saludos. Hola Marco, ¿cómo estás? Ahí está tu manita, no sé si todavía estás. High Impact Club, gente, si no siguen a High Impact Club, por favor síganla, tienen unas estrategias para acompañar a los niños en su crecimiento lindísimo. Creo que la cosa es manejar el enojo, enojarse no es malo. Sí, exacto. La cosa es también ser inofendible, Fren. Ser inofendible. Que tome demasiado trabajo que te ofendan. Ayer o antier estaba en un live con Luis Faraj. Yo no estaba en el live, yo estaba en los comentarios y estuvo lindísimo porque estaba molestando yo a Luis, provocándolo con algunas cosas, en el sentido teológico, no en otras cosas, tranquilos. Pero sí, diciendo unas cosas que lo hicieron reír y todo. Y alguien ahí, no sé, estaba ahí haciendo unos comentarios de todo tipo que, muy raros, eran comentarios raros, ¿verdad? Y
Y resulta que yo, en algún momento esa persona dijo como, yo creo en un Dios así y así. Y entonces yo le dije, ella dijo, Dios es tal cosa. Y ella dio toda una descripción, ¿verdad? De Dios. Y yo le dije, ¿quién dice? ¿Verdad? ¿Quién dice quién? ¿Quién dice eso que tú dices? ¿Verdad? Y ella se ofendió por eso. Claro, por supuesto que se ofendió. Fue culpa mía. Yo se lo puse sí, y ella no me está viendo la cara. Mi pregunta era, ¿quién dice? Pero ella lo vio como, ¿quién dice? Y entonces, claro, se ofendió un montón y me dijo, respete, esa es mi opinión, ¿verdad? Al rato ni lo dijo así, al rato, ves, yo la leí así. ¿Ves? Como es que además el tema de escribirse por mensajes es engorroso. Por eso las conversaciones importantes no hay que tenerlas por mensaje. Pero entonces yo le dije, o sea, mi pregunta es, o alguna cosa fue como que le dije como una línea de, no, ella me dijo, le dije, no me estás entendiendo, le dije yo, mi pregunta es, ¿de dónde viene tu opinión? O sea, ¿cuál es la base de ese Dios que tú estás creando? ¿Verdad? Eso es un Dios que de pronto tú dices, ¿verdad? Tú estás escuchando y es como, y entonces ahí es donde vos decís, donde ella me respondió, se enojó, ¿verdad? Y entonces me dijo un montón de cosas y en algún momento yo le dije, vea, a mí me enojó, en el momento en que la leí me enojó. Y yo, esta mae que no quiere, ¿verdad? Y entonces, pero ya me calmé, ¿verdad? Oré por un momento y dije, Señor, dame paz, ya. Es una persona que ni conozco, que ni sabe nada, de nada con respecto a lo que estamos hablando. O sea, claramente no es alguien que ha pensado mucho sobre este tema. Y entonces yo dije, no, sí, no me voy a poner a pelear, ¿verdad? Pero sí le dije, hey, seamos amigas, ¿verdad? Escribirme personal, me encantaría como hablar más. Y la mae me contestó súper feo también, de nuevo y todo. Y yo, bueno, ok, está bien. Pero la tentación está ahí frente, como de decirle, vea, mamacita, tal cosa, de sentirse superior y de pensar, es que ¿qué está diciendo desde el principio del live? De hecho, alguien se lo escribió. Pero usted desde el principio del live está criticando las opiniones y diciendo lo que la gente piensa y ahora alguien le dice algo que ni siquiera es ofensivo y usted se enoja. Y entonces, y eso es lo que yo pensaba, de hecho, es lo que yo estaba pensando. Pero yo dije, ok, mae, ¿cómo hago para no estar en esta actitud, verdad? Y simplemente ver a la otra persona como una persona que yo no sé su historia, yo no sé su experiencia, yo no sé lo que ha pasado. Qué fácil es ver al otro y simplemente enojarse. Ajá, entonces estoy viendo tu mensaje. Vamos a ver lo que estás diciendo con respecto a la espiritualidad. Se me fue para atrás. Ale, ¿qué pasa? Ay, mae. Ajá, cuando hay herejías en medio de la conversación o ataque a tu testimonio. Sí, o sea, cuando hay herejías, de ahí pues tú estás lidiando con una persona que tal vez no está entendiendo algo y que tienes que tener el cuidado de saber si tienes el derecho de ser escuchado o no. Te has ganado primeramente el derecho a ser escuchado y segundo, eso es una persona que realmente tiene peso en la vida de esa persona y esa persona va a considerar con seriedad lo que tienes que decir. O es una persona que en realidad no va a tomar en cuenta lo que decís y lo único que está haciendo es discutiendo y peleando y haciendo bronca. O sea, tienes que considerar con quién estás hablando, Fren. Analice su audiencia, ¿verdad? Y si es una persona que está diciendo una herejía, tal vez en esos momentos no es el momento de corregirla. Tal vez es el momento de escucharla, de validarla, de darle el espacio y con amor, en algún momento en esa conversación o más adelante, decirle, mira, aquel día vos me dijiste esto, yo creo que eso es importante, si es cristiana, por ejemplo. Si no es cristiana, ¿qué le importa? ¿Verdad? Pero si no es cristiana, si es cristiana, entonces tal vez decirle como, mira, o sea, vos dijiste esto y esto me parece como que no es acuerdo a las escrituras, por lo menos yo lo entiendo así de este pasaje. ¿Te gustaría investigar un poco más, verdad? O sea, preguntarle si le interesa aprender. Además, recuerden que no todo es una herejía. Hay muchas cosas que es simplemente mala doctrina, mala teología. Las herejías son una cosa particular, entonces les recomiendo que busquen bien qué es una herejía, ¿verdad? Y qué cosas vale la pena pelearlas y qué no. Por eso yo les he recomendado el libro de Escoge tus batallas, ese libro vale la pena, y así. Si te está atacando, lo mismo que te etiqueten, que te digan transfóbico, que te digan racista, que te digan cerrado, que te digan como dijeron aquí, uno de los políticos dijo dinosaurios retrógrados, ¿verdad? O sea, todo tipo de cosas te dicen.
Pero Fren, o sea, es que, tía, a Jesús le dijeron de todo. A Jesús le hicieron de todo y él guardó silencio. Entonces, no te defiendas. No, no es tu trabajo defenderte. El Señor te va a defender. El Señor va a hacer justicia. Confía en eso. Ok. Sí, Carly, vos estabas ahí. Bien. Ajá, muy me gusta eso que dijiste. Es importante reconocer los puntos de vista del otro y destacar los puntos en común. Con eso se derriba un poco el muro divisorio. Totalmente. Por ejemplo, quiero que sepas que el tema del aborto y el tema de las mujeres, digamos, el que no tengan la oportunidad, digamos, de crecer en su vida, de que haya momentos donde las cosas se le frenen, absolutamente doloroso, absolutamente difícil. Yo creo que es un problema que hay que abordar, sin duda alguna. O sea, las mamás, las mujeres embarazadas, definitivamente necesitan ayuda, ¿verdad? Entonces, para mí eso es importante y es una preocupación válida totalmente. Mi pregunta es, ¿podrían haber otras soluciones que no sea esa, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces, cuando yo estoy dando mis argumentos, es bueno reconocer lo que yo estoy de acuerdo de lo que están diciendo, lo que estoy validando, lo que estoy viendo hey, o sea, no solo validando, sino también afirmando. O sea, sí, eso me parece excelente. Pero no solo eso, ¿verdad? O mejor dicho, no, sí, solo eso. Pero es un momento, ¿para qué está diciendo? Ajá, pero entonces ahí ya después puedes decir, bueno, pero también es que estoy en desacuerdo por esto o esto u otro. Entonces, creo que ahí la cosa ayuda a que la otra persona por lo menos vea que no es que simplemente es una persona que no le importa, que todo el argumento lo está desechando. Cuando una persona se siente disminuida en su opinión, eso la hace cerrarse a escuchar. Entonces, hay que tener ese cuidado. Ok. Bien, amigos, espero que les haya ayudado. Les mando un abrazo, espero que estén súper bien. Me preguntaron qué pensaba sobre el tema del aborto durante en casos de violación. No lo voy a hablar aquí, tal vez lo hable en historias, entonces para que sepan un poco, pero sí, porque ese no es el punto en este live. Mi punto es, aprendamos a conversar, a analizar lo que la otra persona piensa, a escuchar, a no ser reactivos, a de verdad permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros y nos dé parte de ese fruto que es el dominio propio, ¿verdad? El dominio propio es súper importante. Es más, voy a terminar este live y voy a empezar otro y les voy a contar lo que pienso, pero ese no lo voy a guardar. Eso es lo que voy a hacer. Ok, nos vemos ahorita.